Pecado 4. Envidia. Envidia. El veneno silencioso del alma. Continuemos con el pecado que podía cometerse completamente en la mente, sin acción externa alguna. Envidia. La envidia. Y era considerada uno de los pecados más peligrosos precisamente porque era tan interno e invisible. En 1298, en un pequeño pueblo de Baviera, dos campesinas llamadas Greta y Ana habían sido amigas desde la infancia. Trabajaban juntas, rezaban juntas, compartían todo. Pero cuando el hijo de Ana se casó con la hija de un comerciante rico, mejorando dramáticamente la posición social de su familia, algo cambió en Greta. No dijo nada, siguió sonriendo, siguió siendo amable. Pero en su interior, algo oscuro crecía. Cada vez que veía a Ana con ropa nueva que su nuera le regalaba, sentía un retorcijón en el estómago. Cada vez que escuchaba a Ana hablar sobre su nieto, sentía resentimiento. No deseaba activamente mal a Ana. Simplemente deseaba tener lo que ella tenía, o que ella no lo tuviera. Durante su confesión mensual obligatoria, el sacerdote, conociendo la situación del pueblo, preguntó directamente: ¿has sentido envidia de tu vecina Ana? Greta, honestamente, admitió que sí. El sacerdote se puso grave. Hermana, la envidia es podredumbre de los huesos, como dice Proverbios. Es el pecado de Caín que lo llevó a asesinar a su hermano. Si no extirpas este veneno de tu corazón, crecerá hasta consumirte y arrastrar tu alma al infierno. La envidia medieval era definida como tristeza o resentimiento por los bienes, virtudes o éxitos de otros, pero también incluía disfrutar de las desgracias ajenas, Schadenfreude, aunque no tenían esa palabra. Y aquí está lo insidioso. No requerías actuar sobre ello. El sentimiento mismo era el pecado. Los teólogos medievales identificaban que la envidia era particularmente peligrosa porque atacaba la caridad, la virtud cristiana fundamental. Si verdaderamente amabas a tu prójimo como a ti mismo, te alegrarías de sus bendiciones. Si sentías envidia, revelabas que tu amor era falso, que solo te importabas a ti mismo. Era evidencia de un corazón corrupto. La envidia también era vista como ataque directo contra la providencia divina. Dios distribuía bendiciones según su voluntad. Si resentías que otros tuvieran más, estabas esencialmente cuestionando la sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios le dio a esa persona riqueza y a ti no? Tener esa pregunta en tu mente era ya pecaminoso. Debías aceptar tu posición en la vida como ordenada divinamente. Esto creaba un problema masivo en una sociedad con jerarquías sociales rígidas y desigualdad extrema. Los campesinos veían a nobles vivir en lujo mientras ellos pasaban hambre. Los hijos menores veían a primogénitos heredar todo mientras ellos no recibían nada. Las mujeres veían a hombres tener libertades que ellas nunca tendrían. Sentir resentimiento por estas injusticias era natural, pero la Iglesia lo etiquetaba como pecado mortal. Los manuales de confesión instruían a los sacerdotes a preguntar: ¿has sentido tristeza por el éxito de otros? ¿Te has alegrado secretamente cuando alguien falló o sufrió? ¿Has deseado que las bendiciones de otros fueran tuyas? ¿Has hablado mal de alguien por resentimiento de sus virtudes? ¿Has minimizado los logros de otros? Cada sí era evidencia de un corazón envenenado por la envidia. Los castigos infernales para la envidia eran apropiadamente horribles. En algunas visiones del infierno, los envidiosos tenían sus ojos cosidos cerrados con alambre de hierro, porque habían mirado con envidia los bienes de otros. En otras, eran sumergidos en agua helada que reflejaba todo lo que habían envidiado, forzados a mirarlo eternamente pero nunca poseerlo. Dante los puso en el segundo círculo del purgatorio, con los ojos cosidos cerrados con alambre,
llorando lágrimas de sangre. La cura prescrita para la envidia era cultivar compunctio cordis, un corazón genuinamente alegre por las bendiciones ajenas. Pero, ¿cómo logras eso cuando estás hambriento y ves a otros festejar? La respuesta medieval era: a través de gracia divina y esfuerzo constante. Debías rezar por tus enemigos. Debías forzarte a decir cosas positivas sobre aquellos que envidiabas. Debías recordar constantemente que todos los bienes terrenales son temporales y sin valor comparados con la salvación eterna. Pero en la práctica, la envidia era probablemente el pecado más universalmente cometido, porque es fundamentalmente humano compararse con otros y sentir que la vida es injusta. Y la Iglesia lo sabía. La envidia mantenía a las personas enfocadas en sus propios defectos espirituales, en lugar de cuestionar las estructuras sociales injustas. Era una herramienta de control perfecta. Pecado 5. Gula, glotonería. Cuando comer te condena. Ahora hablemos del pecado que hace que la mayoría de la gente moderna se ría porque parece ridículo. Gula, el pecado de comer o beber demasiado. Pero no te rías todavía. La definición medieval de gula era tan amplia que básicamente cualquiera que disfrutara la comida estaba en peligro. En 1302, durante un banquete de boda en Génova, un invitado llamado Paolo hizo algo que cambiaría su vida. Pidió segundas porciones de un plato particularmente delicioso. El monje que estaba presente como bendición oficial se acercó después y le dijo en voz baja: «Hermano, cuidado con la gula. El placer excesivo en la comida es pecado contra Dios». Paolo se rió, pensando que el monje bromeaba. No bromeaba. La gula medieval no era solo comer demasiado hasta explotar. Los teólogos habían categorizado múltiples formas de este pecado. Praepropere, comer demasiado rápido, con prisa indecente. Esto mostraba que tu enfoque estaba en el placer físico más que en la gratitud a Dios. Laute, comer alimentos demasiado lujosos o caros. Si buscabas comidas delicadas y elaboradas, estabas pecando. La comida debía ser simple sustento, no placer. Nimis, comer demasiado en cantidad. Esta era la definición más obvia, pero demasiado era subjetivo y los confesores tenían amplio poder para decidir qué constituía exceso. Ardenter, desear comida con demasiado entusiasmo. Si esperabas ansiosamente la cena, si pensabas sobre comida durante el día, si salivabas anticipando una comida, eso era gula mental. Estudiose, poner demasiado esfuerzo en preparar comida deliciosa. Las especias, salsas elaboradas, presentación artística, todo eso era sospechoso. La comida debía ser funcional, no placentera. La lógica era que el cuerpo era mero recipiente temporal para el alma. Cuidarlo era necesario, pero disfrutar de cuidarlo era peligroso. El placer físico distraía de la contemplación espiritual. Además, la gula estaba vinculada a la lujuria, porque ambos eran apetitos corporales que debían ser dominados. Los monjes y ascetas llevaban esto al extremo. El ayuno era visto como virtud suprema. Algunos santos medievales supuestamente comían tan poco que era médicamente imposible que sobrevivieran, lo cual se atribuía a milagro divino. Santa Catalina de Siena reportadamente solo comía la hostia de comunión y hierbas ocasionales, causándose finalmente daño físico irreversible que contribuyó a su muerte temprana a los 33 años. Para personas comunes, especialmente campesinos que trabajaban físicamente todo el día, esto era problemático. Necesitaban calorías para sobrevivir, pero disfrutar de la comida era sospechoso. La solución era comer para nutrir el cuerpo pero mantener la mente en Dios. En la práctica, esto significaba decir oraciones antes, durante y después de las comidas.
recordándote constantemente que la comida era don de Dios, no algo para disfrutar egoístamente. Los periodos de ayuno obligatorio eran extensos: Cuaresma, 40 días; Adviento, 4 semanas; todos los viernes, todos los miércoles; vigias de días santos. En total, aproximadamente un tercio del año requería ayuno, que significaba una comida al día sin carne, lácteos o huevos. Para personas ya al borde de la desnutrición, esto era durísimo. Beber alcohol tenía sus propias reglas complejas. El vino y la cerveza eran comunes porque el agua a menudo estaba contaminada. Pero embriagarse era pecaminoso, y la línea entre suficiente y demasiado era borrosa. Los manuales de confesión preguntaban: ¿has bebido hasta perder tu razón? ¿Has bebido solo por placer? ¿Has gastado dinero familiar en alcohol? Los castigos infernales para la gula eran grotescos. Los glotones eran forzados a comer ratas, serpientes, sapos y sus propios excrementos por toda la eternidad. O eran llenados a la fuerza con comida podrida hasta que sus estómagos explotaban, solo para ser reconstituidos y torturados de nuevo. Dante los colocó en el tercer círculo del infierno, condenados a yacer en lodo fétido bajo lluvia helada eterna, simbolizando cómo habían reducido su dignidad humana al nivel de cerdos. La hipocresía era nuevamente obvia. Mientras sacerdotes comunes predicaban contra la gula, los banquetes episcopales y papales eran legendarios por su extravagancia. Múltiples platos, vinos raros, presentaciones elaboradas. Pero estas contradicciones eran ignoradas o justificadas como hospitalidad apropiada al rango. Para el campesino promedio que vivía al borde del hambre, ser acusado de gula por disfrutar demasiado su escaso pan era cruelmente irónico. Pero el mensaje era claro: incluso en la miseria, debías ser agradecido humildemente y no buscar placer en las pequeñas alegrías que la vida ofrecía. Pecado 6. Ira, furia. Cuando la emoción te quema eternamente. Ahora exploremos el pecado más explosivo y visible: ira, la ira o furia. Y aquí las cosas se ponían complicadas porque la ira era tanto condenada como glorificada dependiendo del contexto. En 1265, un herrero en Londres llamado Thomas fue insultado públicamente por un cliente que se negó a pagar por trabajo completado. Thomas, humillado frente a otros clientes, sintió furia ardiente. Agarró un martillo. Por un momento, quiso golpear al hombre, pero respiró profundo y se alejó. Más tarde, en confesión, describió el incidente. El sacerdote lo felicitó por controlar su acción, pero le advirtió: el sentimiento mismo de furia es pecado. La ira es veneno del corazón. Aunque no actuaste sobre ella, tu alma fue manchada por ese impulso. La ira medieval era definida como deseo desordenado de venganza o emoción violenta descontrolada. Pero desordenado era la palabra clave, porque existía tal cosa como ira justa, la furia de Dios contra el pecado, la indignación justa de los virtuosos contra la maldad. El problema era determinar cuándo tu ira era justa versus desordenada. Los teólogos medievales identificaban formas específicas de ira pecaminosa: ira súbita, explosión de furia que te hacía actuar impulsivamente. Esto era considerado evidencia de falta de control sobre pasiones bestiales. Ira mantenida, sostener rencor, negarte a perdonar, rumiar sobre ofensas pasadas. Esta era considerada peor que la ira súbita porque era deliberada y sostenida. Venganza, desear causar daño a quien te dañó. Cristo había ordenado poner la otra mejilla y amar a tus enemigos. Cualquier deseo de venganza violaba directamente estos mandatos. Palabras furiosas, gritar, maldecir, insultar. Las palabras dichas en ira eran pecados adicionales más allá de la ira misma. Violencia, golpear, empujar,
cualquier contacto físico en furia. Esto era pecado mortal que también tenía consecuencias legales. La prescripción cristiana era clara. Debías perdonar inmediata y completamente cualquier ofensa contra ti. No importaba cuán injusta, no importaba cuán dañina. El perdón debía ser instantáneo y absoluto. Jesús había perdonado a quienes lo crucificaban mientras moría. Tú no tenías excusa para sostener ira, pero aquí está la complicación masiva. La sociedad medieval operaba sobre honor, venganza y violencia. Los nobles mantenían feudos que duraban generaciones. Las vendetas familiares eran instituciones sociales. Los duelos por honor eran legales. Los castigos violentos por crímenes eran públicos y ritualizados. La violencia justa era central a la estructura social. Entonces, ¿cómo reconcilias pon la otra mejilla con defiende tu honor o serás humillado socialmente? ¿Cómo reconcilias ama a tus enemigos con mata a los infieles en las cruzadas? La respuesta teológica era que la violencia ordenada por autoridad legítima, iglesia o rey, no era ira pecaminosa sino justicia divina. Pero para el individuo, sentir furia incluso en situaciones claramente injustas era todavía pecado que requería confesión. Los castigos infernales para la ira eran violentamente apropiados. Los furiosos eran desmembrados repetidamente por demonios con espadas, sus partes esparcidas y luego reconstituidas para sufrir de nuevo. O eran sumergidos en ríos de sangre hirviendo, ahogándose eternamente en la violencia que habían deseado causar a otros. Un caso documentado de 1311 en Escocia involucra a un noble llamado Malcolm, quien, en un ataque de furia después de que su vecino moviera una cerca de propiedad, golpeó al vecino con un palo, causando lesión seria. Malcolm fue excomulgado por el obispo local por ira pecaminosa. Para ser readmitido, tuvo que hacer peregrinación a pie a Canterbury, flagelándose públicamente en cada pueblo que cruzaba. El viaje tomó meses y casi lo mató. Pero era eso o condenación eterna. La ira también estaba vinculada a otros pecados. Podía surgir de orgullo, furia porque tu ego fue herido, de envidia, furia porque otros tienen lo que quieres, o de codicia, furia cuando pierdes propiedad. Así que un estallido de ira a menudo era diagnosticado como síntoma de múltiples pecados operando simultáneamente. Para personas viviendo en condiciones duras, con frecuentes injusticias, donde recursos eran escasos y conflictos comunes, no sentir ira era prácticamente imposible. Pero el mensaje cristiano era: suprime, perdona, soporta. Tu paciencia ante la injusticia era virtud. Tu ira ante ella era pecado. El control sobre tu temperamento era evidencia de gracia divina. La falta de control era evidencia de naturaleza caída. Pecado 7. Asedia, pereza, desesperación espiritual. El pecado más incomprendido. Finalmente llegamos al pecado que la mayoría de la gente moderna malinterpreta completamente. Asedia, traducido comúnmente como pereza, pero que significaba algo mucho más oscuro y psicológicamente complejo. En 1378, un monje benedictino de 45 años, llamado Brother Matías, despertó una mañana en su celda del monasterio y no pudo levantarse. No físicamente, él podía moverse, pero algo dentro de él se había roto. Las campanas llamando a oración matutina sonaron. Normalmente se levantaría inmediatamente, pero hoy, ¿cuál era el punto? Años de rezar las mismas oraciones, años de los mismos himnos, años esperando sentir la presencia de Dios y sintiendo solo vacío. ¿Importaba realmente si rezaba o no? ¿Importaba algo? Brother Matías se quedó en cama. Cuando el abad finalmente vino a investigar horas después, Matías admitió su estado mental. El abad se puso pálido. «Hermano»,
Estás sufriendo del demonio del mediodía. Asedia. Es uno de los pecados más peligrosos porque ataca tu deseo mismo de salvación. Asedia no era simplemente pereza física. Era apatía espiritual, desesperación existencial, la sensación de que las prácticas espirituales son inútiles, que Dios está ausente, que nada importa. Los monjes del desierto del siglo IV habían identificado este estado como un demonio específico que atacaba a los religiosos, especialmente alrededor del mediodía cuando el sol era alto y el día parecía interminable. Los síntomas de asedia incluían inquietud física pero paralización espiritual, incapacidad de enfocarse en oración o contemplación, sentimiento de que el tiempo se mueve lentamente, deseo de escapar de tu vocación religiosa, depresión profunda sobre el estado de tu alma, sensación de que Dios te ha abandonado, pérdida de alegría en prácticas espirituales previamente significativas. Lo que los teólogos medievales llamaban asedia, la psiquiatría moderna reconocería como depresión clínica, posiblemente con componentes de burnout o crisis existencial. Pero en la Edad Media, era categorizado como pecado mortal que ponía tu alma en grave peligro. La cura prescrita para asedia era continuar las prácticas espirituales incluso cuando se sentían vacías. Rezar sin sentir devoción. Asistir a misa sin sentir inspiración. Perseverar a través del vacío con fe pura. Los monjes que sufrían asedia eran a menudo asignados trabajo manual duro para ocupar sus cuerpos y mentes, evitando que cayeran en espirales de desesperación. Pero asedia también tenía una manifestación secular: la pereza física, la evitación de trabajo, la negligencia de responsabilidades. Un campesino que no trabajaba sus campos, un comerciante que descuidaba su negocio, un padre que no proveía para su familia. Esto también era asedia, pecado contra Dios, porque desperdiciabas los talentos que Él te había dado. Los manuales de confesión listaban preguntas. ¿Has evitado trabajo que debías hacer? ¿Has pasado tiempo en ociosidad cuando podías ser productivo? ¿Has descuidado tus oraciones diarias? ¿Has sentido que las prácticas religiosas son inútiles? ¿Has deseado abandonar tu vocación o matrimonio? Cada sí era evidencia de asedia infectando tu alma. Los castigos infernales para la asedia eran apropiadamente eternos y desesperanzados. Los perezosos eran lanzados en pozos de serpientes donde yacían inmóviles, mordidos constantemente pero demasiado aplastados por la desesperación para siquiera intentar escapar. O eran forzados a correr eternamente en ruedas de tortura, nunca llegando a ningún lado, simbolizando la futilidad que habían sentido en vida, pero ahora experimentando físicamente por siempre. Dante colocó a los perezosos espirituales en el cuarto círculo del purgatorio, obligados a correr constantemente y gritar ejemplos de virtud opuesta a su pecado, nunca permitidos descansar. Para personas medievales comunes, especialmente aquellos en situaciones desesperadas, la asedia era probablemente común. La vida era dura, el futuro parecía sin esperanza. Los ciclos de trabajo eran interminables. Perder motivación, caer en desesperación, cuestionar si cualquier cosa importaba. Estos eran respuestas humanas naturales a condiciones inhumanas. Pero en lugar de ofrecer compasión o buscar causas sistémicas, la Iglesia etiquetaba a estos sentimientos como pecado mortal que ponía tu alma inmortal en riesgo. El mensaje era: no importa cuán desesperada sea tu situación, debes perseverar con fe alegre. La desesperación misma era pecado. Perder esperanza en Dios era pecado. Incluso sentir que la vida era sin sentido era pecado. Debías encontrar significado en el sufrimiento, propósito en el dolor, alegría en la miseria. Si no podías, tu alma estaba en peligro mortal. Conclusión:
El peso del terror eterno. Y así, hemos completado nuestro recorrido por los 7 pecados capitales. 7 categorías amplias de comportamientos, pensamientos y sentimientos que la teología medieval identificaba como mortalmente peligrosos para tu alma inmortal. Orgullo, codicia, lujuria, envidia, gula, ira y pereza espiritual. Cada uno con subcategorías, cada uno con manifestaciones incontables, cada uno presente en la vida diaria de forma que era prácticamente imposible evitar. Aquí está lo verdaderamente aterrador. Estos no eran solo guías morales o sugerencias para vivir mejor. Eran diagnósticos de enfermedad espiritual terminal, y el tratamiento, la confesión y penitencia, tenía que ser administrado por la única institución que supuestamente tenía el poder de salvar tu alma, la Iglesia Católica. Piensa en el poder de control que esto daba. Cada impulso humano natural era potencialmente pecaminoso. Cada emoción debía ser monitoreada. Cada pensamiento debía ser juzgado. Y el único refugio era confesar constantemente, someterte a la autoridad eclesiástica, seguir las reglas sin cuestionar y esperar que cuando murieras, habías hecho suficiente para evitar el infierno. El sistema de los 7 pecados capitales era brillante en su complejidad psicológica. No solo controlaba acciones externas, controlaba la vida mental interna. Te volvías tu propio vigilante, constantemente revisando tus pensamientos y sentimientos contra esta lista de pecados. La culpa y el miedo se volvían parte de tu paisaje mental básico. Y funcionaba. Durante siglos, millones vivieron bajo este sistema, genuinamente aterrorizados por su propia humanidad, convencidos de que cada impulso natural era evidencia de corrupción, que su destino default era condenación eterna a menos que vigilaran constante y meticulosamente cada aspecto de su ser interior y exterior. Hoy, desde fuera de ese sistema, podemos verlo como lo que era: un mecanismo de control psicológico extraordinariamente efectivo. Pero para los que vivían dentro de él, era simplemente verdad. La realidad del universo, las reglas del juego con apuestas infinitas. Si este video te hizo reflexionar sobre cuán radicalmente diferente era la mentalidad medieval, sobre cómo las ideas pueden controlar sociedades enteras, dale like y comparte. Suscríbete para más exploraciones profundas de los sistemas de creencias que moldearon la historia humana. Y déjanos en los comentarios, ¿cuál de estos 7 pecados te parece el más injusto o imposible de evitar? Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, agradece vivir en una era donde tus pensamientos no son catalogados como evidencia para tu juicio eterno. Hasta la próxima, exploradores de la historia. El pasado fue aterrador, pero al menos ahora podemos entenderlo sin temerlo.